desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Por un Perú más justo, sí, prometo. Fue con Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo que se consolidó la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, a un día de su nombramiento. A pesar de los cuestionamientos desde su concepción, la FENATE Perú estuvo a punto de cumplir 2 años de inscripción. Este sindicato fue liderado por el ahora investigado expresidente de la República, Pedro Castillo, quien se desempeñó como secretario general hasta el 2020. Es importante mencionar que este grupo fue señalado por ser el brazo legal de Sendero Luminoso. Si un sindicato determinado, llámese FENATE, que hasta donde existe evidencia es un brazo, ¿no?, de un organismo de Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso es un movimiento fuera de la ley, obviamente tenemos que entender de que se está utilizando la fachada de una organización sindical para infiltrarse propiamente en el movimiento sindical. Y bajo esa condición, obviamente, esta organización nunca debió ser inscrita. ¿Por qué considera que se le dio legalidad? Primero porque había un gobierno que, como todos sabemos, tenía una concepción ideológica, política, bueno, y después queda también fuera de duda que delincuencial, que obviamente quería copar diversos espacios. Castillo Terrones, a través de la FENATE, intentó tomar la derrama magisterial y administrar su patrimonio de 3.000 millones de soles. Pero antes que eso, ya tenía a la cabeza del Ministerio de Educación a Carlos Gallardo, un antiguo sindicalista del FENATE que no duró ni 3 meses en el cargo tras ser censurado por el Congreso a raíz del escándalo de la presunta venta de las pruebas docentes. En los últimos días se ha reforzado esta idea de que se ha vendido la prueba, y un familiar cercano a mí, una congresista, sí, pero esto no tiene contundencia, la contundencia es tan gravísimo el cargo de la venta de pruebas, que eso tiene que sustentarse con alguna prueba fehaciente, pero no, bastan los dichos para ya establecer, sin procesos de investigación, sin un proceso de juzgamiento. Es en las últimas horas que el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, declaró de oficio la nulidad de la inscripción de la FENATE, trámite que, de acuerdo al ministro Fernando Varela, aún está en proceso. Se ha decidido, digamos, volver a notificar del pedido de descargos en la medida que notaron un fallo en la notificación. Eso en el ánimo de preservar y garantizar el debido proceso de los administrados. Entonces, en estricto sentido, aún no hay una anulación. Tendríamos que esperar los descargos y en la medida de que se cumpla con esa garantía del debido proceso para ver qué es lo que se va a resolver. Un sindicato que evidentemente no se creó para defender el derecho de los niños de nuestro país a una educación digna, sino más bien como una plataforma política que propague el ideario de la izquierda más radical. Soy docente de una organización de base. Yo vengo de una escuela rural. Y cerca de 2 años que tienen de conformación, de legalidad, ¿qué se ha logrado, por ejemplo? Obviamente, cuántas cosas ellos han estado en esa base de hacer la reivindicación. Entonces nosotros consideramos que el FENATE Perú está haciendo un rol importante como sindicato, y no como ustedes lo mencionan. ¿En beneficio de los niños, de la educación peruana? ¿Qué se ha logrado? Hay tanto para hacer. Un ejemplo. Mira, nosotros en 2 años, claro, en este sistema, ¿qué pudiéramos hacer? Si es que nosotros tuviéramos las ideas maravillosas, porque acá hay un sistema que obstruye a todo. Y si nosotros pensáramos en los niños, ¿cuántas cosas hay para hacer? ¿Cuánto tiempo entonces? Empezando, no, ¿cómo? Sí, 2 años ni siquiera hemos iniciado la gestión bien, porque tenemos oposición en todo lado. Esta nulidad de la inscripción de la FENATE se da en el contexto en el que docentes denuncian fraude en la recolección de firmas. Son por lo menos 30 casos de maestros en Apurímac quienes aseguran haber participado en eventos deportivos en los que se les pidió sus datos, pero nunca autorizaron suscribirse a la lista de la FENATE. La administración puede hacer una verificación, que es lo que entiendo ha hecho, y concluye de que efectivamente se habría obtenido el registro de manera ilegal. Si es que se comprueba que efectivamente
firmas falsas, por ejemplo, que sustentan la inscripción, ya estamos hablando de un ilícito penal. Independientemente de la resolución que ha tomado de la nulidad del acto administrativo, tiene que derivar copias de esos actuados al fiscal provincial para que el fiscal provincial de turno pueda interponer las denuncias o las acciones penales correspondientes. Y por increíble que parezca, encontramos a un Flavio Cruz, quien asegura no ser parte ni de la FENATE ni del SUTEP, pero tratando de justificar lo injustificable. Una forma engañosa de inscribir a los docentes a la agrupación ante el registro de sindicatos y federaciones. Pero vamos por el gesto político, o sea, es la fuerza de organización magisterial más grande que tiene el país en este momento, y estaba reconocida. No me parece correcto, una provocación, me parece abusivo, me parece arbitrario, me parece una venganza. Hay profesores que detallan que no se les informó que estaban siendo parte de los planillones, que firmaron incluso en eventos deportivos, que se les ha incluido sin que se les informe. Eso también es verdad, y eso no solamente habrá ocurrido en el FENATE, sino también en el propio SUTE desde tantos años atrás. O sea, eso es una historia conocida. Además, los requisitos que... ¿Conocido implica que sea legal? Es como un partido político. Tenemos militantes y tenemos simpatizantes. Igual pasa en los sindicatos. Lo que la FENATE parece no recordar son sus orígenes, pues es el fruto de la transformación del viejo CONARE SUTEP, la fracción magisterial de Sendero Luminoso que surgió en el 2003 y que años después fundaría el Movadef para tener presencia en la vida política de nuestro país, representatividad que tendría las horas contadas.